Ajá. Se aprueba miscelánea fiscal 2022, la nueva ley de impuestos que el gobierno trae. Así caen buenas noticias, empiezo con dos. No habrá nuevos impuestos ni habrá aumento a los que hay. Dice adiós el IVA en alimento de mascotas y en productos para higiene menstrual. Vaya, 16% menos al impuesto rosa. No más niñas que dejen la escuela porque no hay patuallas. Típica. Y otra polémica es la restricción en deducción por donación a las personas físicas, porque hay familias billetudas muy suertudas. Padre rico, primo rico, donaciones de autoayuda. Busco, dono y le doy brusco, bajón a mis impuestos. Y por supuesto, me hago fotos y me luzco. La asociación también es de ellos, pero esto que te cuento no me consta, lo deduzco. Son los ricos los que haciendo trucos pagan menos impuestos que la mayoría. Han diseñado un sistema astuto que disfraza la evasión de filantropía. Son los ricos los que haciendo trucos pagan menos de impuesto que los que son pobres. Pero el impuesto es para el pueblo y punto. Robar es también no dar lo que te corresponde. Lo que más ayuda a las organizaciones son las empresas realmente, y allí no hay variaciones. Hay asociaciones que hacen mucho por la gente, y si todo es transparente, que deduzcan donaciones. El presidente les ha puesto varias trabas porque son algunas muy corruptas fachadas que lavan lana. Tiene razón, pero hay algo que no agrada, que prefiera cancelarlas todas que buscarlas malas. Y al de 18 lo van a obligar a tributar, hasta trabajar no está obligado a más nada. Su RFC es más para asustar a quien usa su identidad para crear empresas fantasma. No tenemos cultura de tributar, tenemos la cultura de eludir y ser corruptos. Esa es la verdad. ¿Y que cuándo va a cambiar? Cuando pongan el ejemplo los de arriba. Punto. Son los ricos los que haciendo trucos pagan menos de impuesto que la mayoría. Han diseñado un sistema astuto que disfraza la evasión de filantropía. Son los ricos los que haciendo trucos pagan menos de impuesto que los que son pobres. Pero el impuesto es para el pueblo y punto. Robar es también no dar lo que te corresponde. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger, acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de Buena Fe. Hoy hablaremos de la propuesta de reforma energética del gobierno federal que, entre otras cosas, busca recuperar la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico. En el 2014, la reforma impulsada por el gobierno de Peña Nieto concretó la conversión de la Comisión Federal de Electricidad en una empresa enfocada en promover la competitividad de la industria eléctrica, favoreciendo la ganancia de privados en detrimento de sus fines sociales. De esta forma, un sector estratégico para el desarrollo nacional pasó a estar sujeto al control de compañías transnacionales como Iberdrola, lo que no se tradujo en menores tarifas para los pequeños consumidores, sino en un trato preferencial para grandes usuarios, por ejemplo, cadenas de tiendas de conveniencia o empresas como Bimbo. La actual iniciativa de reforma busca transformar el modelo que en otras partes del mundo ha perjudicado de manera importante la economía familiar y fallado en proveer el servicio de manera continua y segura. Entre los puntos clave podemos mencionar la preponderancia del derecho al acceso a la electricidad como factor de desarrollo social, la eliminación de subsidios a grandes empresas o la recuperación del liderazgo del Estado mexicano en la planeación y ejecución del desarrollo energético, incluidas las fuentes bajas en carbono. Para abundar en estos asuntos está con nosotros Manuel Bartlett, director general de la CFE. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de Buena Fe. Esta noche nos acompaña un invitado muy especial para mí, porque se trata de nada más y nada menos que el decano de la política mexicana. Estoy hablando de Manuel Bartlett, que ha pasado todo en la vida política. Vivió el régimen del partido hegemónico y protagonizó después el régimen de la transición a la democracia y el neoliberalismo, la caída de ese régimen. Ha estado en el poder, ha estado en la oposición, ha sido precandidato a la presidencia de la República, ha sido atacado por unos y otros, pero aquí sigue y sigue protagonizando
la vida política nacional. Bienvenido, don Manuel. No, muchas gracias, Gibran. Es un honor estar contigo. Le tengo gran admiración aquí a Gibran, lo veo y es un gran combatiente, de manera que esta invitación me honra mucho. Muchas gracias. El honrado soy yo y quisiera empezar por la coyuntura antes de ir al tema eléctrico. Y es que usted tuvo una comparecencia en la Cámara de Diputados e hizo enojar mucho al PRI y al PAN porque cuando lo acusaron de ser el artífice del fraude de 88, como si no hubiera sido una operación de Estado y hubiera sido una operación personal, usted le contestó que la caída del sistema, esa famosa frase, había sido un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari, es decir, no todo el PRI. Usted escribió un libro sobre ese ataque que le han hecho repetidamente, un libro que se llama Daño Moral, donde cuenta usted y documenta, ¿no?, los hechos de entonces, pero me da la impresión de que buena parte del público no conoce ese libro. ¿Nos puede contar de ese episodio? Bueno, mira, sí, escribí un libro de un proceso judicial, ¿verdad? Presenté una demanda por daño moral por atribuirme precisamente la caída del sistema con una gran responsabilidad. Fue un juicio largo, ¿verdad? Pero ahí se demuestra todo lo que he comentado yo. Sí, ahora veo que Fernández de Ceballos hace un escándalo con su prosopopeya esa de caballero andante, insulta y dice cínico y con sus estilos, ¿no? Y él fue el que fundó la frase de la caída del sistema, ¿sí? Y lo reconoce. Lo que no reconoce es que después él y Salinas quemaron los paquetes electorales de esa elección. Eso sí no lo reconoce. Pero la verdad es que esa elección es muy clara, ¿no? La caída del sistema, eso dice Fernández Ceballos a cierta hora en la noche del día de la elección. A una noche dice, señor presidente de la comisión, que era yo, se cayó el sistema. Es decir, no de caerse, sino que no se oye. No estaba llegando como debía la información que venía de los distritos electorales. Entonces quedó... Que era por teléfono. Que era por teléfono y además no había tal sistema. Era un cómputo que se hacía en todos los distritos, los comités distritales. Las elecciones no se terminaron ese día. Las elecciones siguieron computando los votos en todos estos distritos, ¿verdad? De manera que el decir que en ese momento se cayó un sistema que no existía, sino un sistema de votación personal que se hacían los cómputos en los distritos, ¿verdad?, da la impresión de que hubo un sistema electrónico que se cayó y se ocultó. No, la elección siguió. La elección siguió y cuando terminaron de contar en los distritos, no en la Comisión Federal Electoral, una vez que se inicia la elección queda en manos de los distritos. Entonces, al término de la elección, del cómputo en los distritos, ¿verdad?, informaron a la presidencia de la Comisión Electoral y yo di los datos que me dieron ellos. Pero ahí no termina la elección. Y esa es toda esta fantasía de que en la noche se paró todo y se cambió un sistema, ¿no? Una vez que ya los comités distritales han hecho su cómputo por distritos, todo ese material ya no regresa a Gobernación, se va al colegio electoral. Es decir, era la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral, es la que tenía que revisar toda esa votación, no Gobernación. La tenía que analizar en un debate importante en el colegio electoral, en la Cámara de Diputados. Y ahí fue cuando
se hizo este amaciato entre el PAN y Salinas. Quien realmente apoyó a Salinas para salir adelante en una elección cuestionada fue el PAN. ¿Verdad? Su gran jefe entonces se puso de acuerdo con Salinas, y eso es un hecho. Se pusieron de acuerdo con Salinas, ¿por qué? ¿Por qué el PAN tomó esa decisión? Porque el PAN es y ha sido y será siempre un partido de los grandes grupos económicos. Los dueños del PAN son los que tienen el dinero, siempre ha sido así. Y ante el resultado electoral, en donde Cuauhtémoc iba con una gran votación, se planteó una huelga, un movimiento para impedir que hubiera un fraude, y los dueños del PAN verdaderos, les dijeron al Partido Acción Nacional que no insistieran en echar abajo esa elección, porque si echaban abajo la elección de Salinas, quedaba Cuauhtémoc Cárdenas de ganador, porque Cloutier quedó en tercer lugar. Entonces traicionaron a Cloutier, que hoy salió un artículo por ahí diciendo que si Cloutier no quería hacer esa transacción que hicieron ellos, pero fueron órdenes de la derecha financiera que les dijeron hay que apoyar a Salinas, no queremos a Cárdenas, queremos a Salinas. Y ahí don Juan Álvarez se llamaba, ahí fueron. Y Fernández de Ceballos fue un actor importante, ¿verdad? Ahí se creó un contubernio de la derecha. Salinas se mueve a la derecha, en el PRI, lleva el PRI a la derecha y se asocia con el PAN, ¿verdad? Eso es histórico. Pero además es una alianza que dura hasta que gana López Obrador, ¿verdad? Una de las concesiones inmediatas que se dieron en acuerdo con el PAN, con Luis H. Álvarez, una de esas concesiones fue que le entregaran Baja California, que venían las elecciones, y Guanajuato. Y apenas a la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, ¿verdad?, se pudo recuperar Baja California. Y Guanajuato no, porque lo entregó Salinas para los panistas. Y ahí entonces se dio una concentración de una derecha radical en México, y todavía están ahí los panistas con un pésimo gobierno. Pero así es, el contubernio fue del PAN, que avala la discusión en el colegio, que es donde se califica la elección. Eso lo avaló el PAN, ¿verdad? Porque esas fueron las discusiones. No queremos a Cárdenas, queremos a Salinas, que ya tenía un tufo abierto de derecha. Esa es la verdad, un contubernio que todavía siguió mucho tiempo. Ahora fueron hasta alianza electoral juntos y bueno, en la Cámara lo atacaron juntos los dos. ¿Cuándo rompe usted con Salinas y ese PRI de la derecha? Bueno, yo estuve en contra, fui competidor de Salinas, nunca fuimos afines, ¿verdad? Al iniciar su gobierno me invitó a ser secretario de Educación, cosa que acepté, pero nunca tuve una vinculación ni con sus ideas, ni una vinculación personal, fuimos permanentemente adversarios. Y ahora oyendo a Fernández de Ceballos, ¿no? Tampoco le gusta, y decía yo ahorita, los votos estaban concentrados de esa elección, estaban concentrados en la Cámara de Diputados, en los sótanos, ¿no? Y en un momento dado, con una gran valentía, desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Fernández de Ceballos ordena quemar los paquetes electorales. Que nada valen y nada significan, dijo. Eso dijo, pero ahí esas eran las pruebas de si había habido elección o no, que la tenían que haber revisado en el colegio electoral, no en la Comisión Federal Electoral. Esa es una historia larga. Hoy leí por ahí que Rufo, que ganó la elección para
gobernador de Baja California, dice en un periódico que le pareció muy extraño ese resultado porque toda Baja California la ganó Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, a él le dieron la gubernatura. Eso lo dice él ahora. Fue la primera concertación que hubo. En ese arreglo, para gobernar juntos, tuvo Salinas que entregar 2 gubernaturas inmediatamente. Una de ellas Guanajuato, como digo, que se ha convertido en un centro muy peligroso de política de derecha. Antes de empezar el programa recordábamos que en un libro de José Woldenberg se recuerda cómo la Secretaría de Gobernación que usted encabezaba intercedió para pagar el rescate de un dirigente de izquierda, y a raíz de eso me empezó a contar un poco de la historia de su relación con la izquierda desde antes de esa elección del 88. ¿Cómo se llevaba con la izquierda? Bueno, yo te decía que el PRI, aquel PRI nacionalista con el objetivo de la justicia social, ¿no?, era la izquierda. No existía un partido más allá, de manera que el adversario del PRI fue siempre el PAN, sin duda alguna. Cuando surge ya como partido, el Partido Comunista, con otro nombre, no tuvimos jamás un choque o una situación difícil, porque era mucho más afín para nosotros ese partido que el Partido Acción Nacional. Entonces fue una relación decente, clara, y como te digo, el PRI era el centro izquierda, por decir algo. Por eso cuando se va moviendo a la derecha, que es con ese contubernio que establece Salinas con los dirigentes del PAN, pues gobiernan juntos durante años. Es verdad que el régimen de partido hegemónico fue autoritario un periodo, y sin embargo nunca se mataron más militantes del partido de la izquierda que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Bueno. Y a eso no se le suele llamar autoritarismo, sino que ya está en el tránsito a la democracia, en la modernización. Es una historia que se cuenta poco, ¿no? Así es, sí hay que revisarlo todo, ¿no? Pero si revisamos todo, llegamos a la conclusión fundada, documentada, que hubo un contubernio y un maridaje entre el PAN y Salinas de Gortari. Con eso nos vamos a quedar, vamos a ir a un corte, usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros aquí en De Buena Fe, en la conversación con Manuel Bartlett. Y le quiero platicar que una de las declaraciones más polémicas que me han vuelto tendencia en redes sociales últimamente ha sido decirle a usted patriota, y que comanda a un equipo de patriotas que libran la batalla fundamental de este sexenio, la reforma del sexenio. Sin embargo, no es una calificación, un calificativo que yo pudiera decir que se le puede atribuir de ahora, sino de siempre. Incluso es uno de los cuadros más claramente antiimperialistas del movimiento por la transformación. En ese sentido, diría que está caminando en el mismo sentido en el que iba caminando cuando empezaron a atacarlo y a calumniarlo, ¿no? Otras calumnias que le han inventado ahí, que reciclan cada tanto. ¿Cuándo se definió usted por la defensa del interés nacional y contra el imperialismo? Mira, vamos a decir
el partido en el que estaba yo entonces era un partido nacionalista. La educación que recibimos fue una educación nacionalista. ¿Qué significa eso? Bueno, el tener una ideología en la que la defensa de la nación, que es nuestra sociedad, ¿verdad?, el trabajar para el desarrollo de la nación, con esa visión, es una ideología que aprendí yo en mi vida. Tengo una vinculación personal con la expropiación petrolera. ¿Por su papá? Mi padre fue juez de distrito. Como juez de distrito era juez segundo en materia administrativa en la Ciudad de México. A él le tocó, ¿verdad?, un amparo, la solicitud de amparo de las compañías petroleras con una relación laboral, etcétera, y él dio el fallo en contra de no les concedió el amparo, les negó el amparo. Ese amparo lo confirma el Pleno de la Suprema Corte y enseguida Cárdenas casi inmediatamente expropia el petróleo. Entonces, bueno, desde mi casa hay una vinculación. ¿Qué fue la expropiación del petróleo? Pues un acto nacionalista, ¿no? El recurso más valioso de la tierra pues estaba siendo explotado sin límite por empresas extranjeras. Y Cárdenas toma la decisión de expropiarlo, ¿verdad?, y con ello crear una empresa que fue una hazaña. Entonces, nadie creía que un país como México, ¿no?, iba a poder administrar empresas petroleras, y lo hicieron los trabajadores. Fue una hazaña fantástica y se creó con eso una fortaleza enorme en México para impulsar su desarrollo, ¿verdad? De manera que esta vinculación, inclusive en la escuela, en los años en que yo tuve mucha actividad en los 60s, ¿verdad?, el nacionalismo mexicano era una fuerza importante para el desarrollo del país. Ese se proyecta en muchas actividades. Una de ellas pues es el considerar que los recursos de la nación, los recursos más importantes, ¿verdad?, deben de estar en manos del Estado. No deben de estar en manos privadas, sino en manos del Estado como instrumentos de una nación para su desarrollo. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se nacionalizó la industria eléctrica? López Mateos, estaba yo todavía muy joven, salí yo de México. En aquel tiempo fui a estudiar a Europa. Me recibí de licenciado en Derecho y fui con una beca a estudiar a Francia. Un doctorado, ¿verdad? Fueron los 60s, esta época que comentamos. Las cosas de entonces para acá han cambiado mucho y cambiaron aceleradamente durante el sexenio de Peña Nieto. La CFE estaba ocupando cada vez menos espacio en la generación de electricidad en México y llegamos hasta el momento, después y a causa de la reforma de Peña Nieto, a un momento en el que la CFE es un productor minoritario de energía. ¿Eso por qué tendría que importarle a la gente? Bueno, si hacemos un análisis de qué es la electricidad, ¿verdad?, todo tiene que ver con la electricidad. El desarrollo, la industria, el comercio, la vida familiar, la educación, la salud, todo tiene que ver con la electricidad. El desarrollo es cada vez más marcado, es electricidad, energía. Y en esa tomando en consideración la importancia que tiene para todos los mexicanos la electricidad, ¿verdad?, pensamos, como lo hemos pensado siempre, que tiene que estar en manos del Estado, que es el responsable de atender las necesidades de la población. Este tema, privatización, Estado, viene desde el inicio de la electricidad. La electricidad empieza a aparecer en México
a finales del Porfiriato, siglo XIX, y llegan empresas extranjeras a situarse en México para proveer de electricidad a empresas mineras y generalmente vinculadas a los intereses norteamericanos o ingleses, europeos. Hay un crecimiento en principio de mexicanos generando electricidad, pero poco a poco se van imponiendo las empresas privadas. ¿Qué ocurre con ese impulso que es privado para electrificar al país? Que desde el principio, y siempre ha sido así, las empresas privadas, ¿verdad? Las empresas privadas de electricidad son empresas cuyo objetivo es ganar dinero, maximizar sus ingresos. Ese es el objetivo normal de una empresa y qué bueno que lo sea, ¿verdad? Las empresas tienen que generar recursos, ganar dinero, desarrollar lo que sea, pero no en algo que es vital para el país. Nunca, en toda la trayectoria histórica de la electricidad en México, el fin del Porfiriato, los inicios de la Revolución, siempre se dio un problema entre los intereses de la población, de los industriales, comerciantes, y los intereses de las empresas privadas. Siempre. Y esto no es una afirmación mía. La historia de la electricidad está narrada, ¿verdad? Hay suficiente documentación y publicaciones en donde narran esta historia desde el Porfiriato hasta nuestros días. ¿Qué es lo que ocurre? La electricidad la electricidad privada no electrifica el país. Están las empresas en sus áreas exclusivamente en donde producen recursos y ganan, ¿verdad? Y por tanto es elemental que no van ni irían nunca a donde no es negocio. Y esto es muy importante en México porque justamente a partir de los años 60 empieza un proceso de crecimiento de la población que no se corresponde con los patrones de la modernización como es normalmente. Es decir, sigue habiendo un proceso de dispersión donde aunque la población urbana incrementa porcentualmente, en términos absolutos siguen incrementando las pequeñas comunidades. Entonces hay cada vez más pequeñas comunidades, más alejadas, no son negocio para nadie. Entonces si el Estado no llevara electricidad y servicios ahí, nadie lo haría porque para nadie sería un negocio ir a donde hay 500 personas y e así instalar fue. Infraestructura. Ya cuando va avanzando los gobiernos revolucionarios vinculados a los intereses sociales empieza a haber esta preocupación. Durante los primeros años de la etapa ya revolucionaria, los gobiernos revolucionarios, el problema es el petróleo, la expropiación petrolera, pero la electricidad está ahí y se necesita que se haga algo para que haya electricidad en el país. No la hay, solamente en donde están. Y se funda, en época del general Cárdenas, se funda la CFE. Sí, y la CFE aparece precisamente porque los otros no van a llegar, ni van a llevar la electricidad, y se funda para sin un propósito de lucro, cumplir una necesidad social, un servicio público. Crece la CFE y empieza con un enorme esfuerzo del gobierno mexicano, del pueblo de México, empieza a desarrollarse y a crecer. En la época de López Mateos, todavía existen dos grandes y muchas pequeñas empresas eléctricas privadas. En un libro que escribe Ortiz Mena, secretario de Hacienda del presidente López Mateos, narra un conflicto serio que es el mismo de siempre. Las empresas quieren subir las tarifas, ¿verdad? Y hay que cuidarlas porque cualquier elevación de tarifas hace un enorme daño a todos. Entonces hay una exigencia del Banco Mundial al presidente López Mateos de que suban las tarifas y el presidente toma la decisión de comprar y eliminar del mercado mexicano a las empresas extranjeras. Lo hacen con una gran habilidad y crean un gran sistema de los más importantes del mundo. Con un enorme esfuerzo se crean las redes, miles de kilómetros para llevar la electricidad hasta el último rincón, ¿verdad?
y va creciendo la CFE, quitan a las empresas privadas y entonces tenemos un sistema ideal, ¿verdad? El desarrollo está en manos del Estado mismo, ¿verdad? De la CFE. ¿Qué pasa? No tarda en haber quien volvió a meter al sector privado extranjero. Salinas otra vez, Salinas, negocia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y ahí él dice que no se tocó nada, que se respetó la Constitución, que establecía que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Inventan unas figuras que no hacen servicio público, generados independientes, sociedades de autoconsumo, no hacen servicio público porque se lo venden a la CFE. Esas figuras empezaron a entrar otra vez inversión extranjera con este disfraz. Bueno, y esas figuras pasan a la reforma de Peña Nieto, ¿verdad? Y con un artículo transitorio dicen que esas figuras deberán pasar al sistema nuevo que establecen, ¿verdad? En el transitorio, con sus privilegios en tanto que no choquen con la nueva ley. Y chocan en todo. ¿Por qué? Pues porque en un sistema de despacho que no es en el que están ancladas esas figuras, pues se convierten en dos instrumentos ilegales, el generado independiente y las sociedades de autoabasto, ¿verdad? Las sociedades de autoabasto, que es un escándalo, se supone que son empresas que se reúnen para generar electricidad para ellos mismos, ¿verdad? Y entonces, teniendo los privilegios de aquella ley anterior, ¿verdad?, se juntan en un fraude a la ley, porque eso, por ejemplo, Iberdrola, que por cierto le hiciste las cuentas un día. Sí. No están muy contentos. Porque 189,000 millones tendrían que pagar si se aplicara la ley. Bien. Y además, revisar el aspecto fiscal, porque esas sociedades que fingen, ¿verdad?, que todos son socios, ¿verdad?, es un fraude a la ley, no son socios, es Iberdrola que les vende a todos. Pero como traen privilegios de la ley anterior, ¿verdad?, ilegales, entonces no pagan la red. Entonces, las más grandes empresas de México, ¿verdad?, los grandes consumidores, no pagan la red. Y eso hace que este sistema que se dice que es de competencia y que es la modernidad neoliberal, pues es mentira. Esos monopolios privados tienen todas las ventajas, no pagan la red, se suben inmediatamente sin competencia alguna. Cobran caro. Que cobran y no pagan, no pagan. Sí, y eso es, aquí en México, es una cuestión, es un escándalo, porque se establece un régimen oligárquico, ¿verdad? La CFE tiene un tema permanente que es el pago de la electricidad. Es una empresa que vive de sus ingresos, no del presupuesto federal, vive de sus ingresos, ¿verdad? Y hay porciones del país, poblaciones que les cuesta mucho trabajo pagar la electricidad, porque cuesta la electricidad, cuesta generarla y cuesta distribuirla. Entonces hay que estar haciendo permanentemente relaciones con la gente que no paga, apoyarlos, llegar a convenios, dar tiempo, bueno, en las comunidades indígenas, en las colonias populares, ¿verdad? Pero los otros no pagan. Y estos sí, y sufren por pagar. Vamos a hacer un corte y regresamos a De Buena Fe.
gracias por seguir con nosotros en De Buena Fe. Nos platicaba el director de la CFE, Manuel Bartlett, que la CFE debe cobrarle a la gente sufre para pagar, pero en su mayoría paga. Y estas grandes empresas transnacionales que tienen utilidades por millones y millones de dólares, por miles de millones de dólares, no pagan eso que todos pagamos. Y no es algo que pase solamente en México, sino que pasa también en España, de donde es esta empresa que mencionábamos, Iberdrola, donde tienen una crisis gravísima. Pasa en los Estados Unidos, que los ha llevado también a crisis en California, en Texas. Es el gran tema también en Europa, donde Alemania tuvo que regresar de la transición energética a energías renovables, darle más espacio al carbón. Por cierto, mucho más del que le da la CFE, de lo que tanto lo acusan. Entonces es una discusión que está en el espíritu de nuestros días. Es una batalla que se libra en buena parte del mundo. ¿Qué propone la reforma que elaboró el Estado mexicano y por qué es tan importante? Bueno, el presidente López Obrador lo ha explicado en sus mañaneras, ¿verdad? Ha explicado estas desventajas y este abuso de este sistema que es gravoso para el país y que tiene enormes efectos que además pues es muy difícil que se instale con la necesidad que tiene el país para un sistema eléctrico en su beneficio, en beneficio de los mexicanos. El presidente planteó una reforma que consideramos es fundamental, es una reforma de enorme importancia. ¿Qué significa la reforma del presidente? Que repito, lo ha comentado mucho y lo ha explicado en sus mañaneras, ¿verdad? El Estado, el país, la CFE, ha perdido el control del sistema eléctrico. Con la reforma Peña Nieto se establece este sistema oligárquico. No es un sistema de competencia, es un sistema realmente de saqueo, ¿verdad? Y lo que plantea el presidente en su reforma es algo elemental, que es el Estado recupera el control del sistema eléctrico nacional y lo va a ejercer a través de la CFE. La CFE es la empresa que ha electrificado el país. La CFE es la más grande empresa de México, ¿verdad? Y recibe el apoyo de los usuarios. Se ha dicho mucho que la CFE que está en quiebra, no es cierto. La CFE tiene un ingreso importante de la población, ¿verdad? Y está plenamente capacitada para dar este servicio de manera homogénea a todo el país. Hoy, ¿verdad?, el sistema eléctrico está en manos de los intereses extranjeros. Y el objetivo clarísimo de la reforma, y lo dice el presidente en su iniciativa, es la desaparición de la CFE. Entonces, establece una serie de trampas para que La reforma de Peña. La reforma de Peña. Okay. Para que la CFE vaya dejando de generar y impulsar a los privados para irse apoderando del mercado eléctrico. De no hacerse nada, ¿verdad?, a final de este sexenio, los cálculos que se hacen los técnicos, la CFE estaría ya como una empresa intrascendente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la electricidad para la industria, el comercio, para la vida, para todo, va a quedar en manos como estaba en los años del Porfiriato, en los años 30, en manos de intereses comerciales y que van a invertir cuando les sea conveniente y que va a depender todo el país, México, de la voluntad de unos grupos de empresas extranjeras. Dicen que usted nos quiere regresar a los 70, sí, pero ellos nos quieren regresar por allá de 1890. Claro, estar en manos como estuvieron con don Porfirio, ¿no?
Esta situación es gravísima. Dicen haber invertido 44 mil millones. ¿Sí? Lo que vale el sistema eléctrico mexicano son trillones de dólares. ¿Verdad? Por eso lo han convertido en un negocio privado extranjero. ¿Verdad? Con este mecanismo, las empresas estas que han llegado se van a quedar con el sistema eléctrico. Con todo el sistema que ha construido el país, con enormes esfuerzos, las redes, la infraestructura que existe, 90,000 trabajadores que sirven a México, eso desaparece. ¿Verdad? Y es verdaderamente una entrega lo que hizo Peña Nieto y sus aliados. Bueno, es algo inconcebible. Entregar un sistema eléctrico que vale trillones a unas cuantas empresas extranjeras que se apoderan de él para beneficio particular extranjero. Bueno, esto es gravísimo y peligrosísimo para que quedemos en esas manos. Por eso la reforma establece el Estado tiene que controlar. Hay inversión extranjera ya. Ahorita nos espantan con el petate del muerto. Dicen, no, ¿cómo no los pueden tocar? Porque van a tener que pagar miles de millones, que el Tratado de Libre Comercio, ¿qué tal? Entonces detengan esa reforma. No debe existir. ¿Por qué? Porque lo que quieren es el mercado mexicano. Y el mercado mexicano es uno de los más grandes de América Latina. Creo que Brasil sería el único más grande que nosotros, por el tamaño. ¿Verdad? Entonces la reforma dice, no, esto lo tiene que controlar como ha sido en los últimos años. Cuando dice, como dices tú, va a regresar, nos va a llevar a los años X o Z, ¿no? En los años 60. No, nos va a llevar a 2012, cuando Peña Nieto entregó el patrimonio nacional a las empresas extranjeras. Así funcionaba. La CFE recupera su posición, se vuelve a integrar, ¿verdad? Y se convierte en lo que ha sido siempre una empresa que es capaz de llevar la electricidad de manera eficiente a todo el territorio nacional y que su objetivo es dar el servicio, no ganar dinero. Entonces, esa es una garantía que está en jaque. Haciendo cuentas, lo que vale el sistema eléctrico es el 20% del Producto Interno Bruto. 20% del Producto Interno Bruto. Eso se le entregó a inversores extranjeros, que con esto que han invertido se apoderan del sistema, que es un negocio, y lo que necesitamos nosotros es que no sea un negocio, sino que sea un servicio público eficaz. Y como dice el presidente reiteradamente, el objetivo es que las tarifas no suban, que se mantengan las tarifas más bajas posibles. Y eso está en la reforma constitucional. Pero en caso que se quedara este sistema privado, ¿verdad? Pues sin ninguna vinculación con la sociedad, ni ningún interés más que ganar dinero, pues estaría en jaque. Y la historia, que ahí viene en la exposición de motivos, la historia de la electricidad en México es esa lucha, ¿no? Cuando han estado las empresas privadas quieren el mayor beneficio y a quién dañan subiendo las tarifas al pueblo de México. Es importante señalar que cuando llega el presidente López Obrador a la presidencia de la República, los privados producían el 46%, generaban el 46% de la electricidad. Entonces, en ese sentido, no se está expropiando nada, sino que se dice aquí para el saqueo. Eso es, aquí para el saqueo, y regresamos a reglas que ya teníamos. Pero es que además la queja es porque el mercado se reduce al 46%, cuando eso es superior a lo que vale el mercado eléctrico de países completos. Así es. Sí, la decisión del presidente es decir, bueno, esto se va a quedar como está. El 54% lo va a producir la CFE para garantizar el sistema, y hasta el 46% las inversiones privadas, ¿verdad? De manera que no es una ley expropiatoria, es una ley que invita, que reconoce
la inversión que han hecho los extranjeros para generar electricidad. Se les dice, mira, tú que tanto te gusta la competencia, vamos a tener un sistema de verdad de competencia y va a competir por vender ese 46 a la CFE y que ésta lo distribuya. Y significa, como dices, un buen negocio, es una buena oferta, ¿verdad? No quiere el presidente establecer un monopolio, dice vamos a respetar esa inversión, pero bajo las reglas del gobierno mexicano. No al revés, no el sistema y el gobierno mexicano y todos los gobiernos y todos los intereses económicos y políticos quedan en manos de un sector eléctrico que tiene diversas inversiones aquí y allá, cuyo objetivo de cada una es ganar dinero aquí y allá, y no puede haber una visión de futuro del país para tener una planeación y que garantice con esa planeación que haya la electricidad necesaria siempre, al mejor precio posible. Entregar ese patrimonio, que lo que hizo Peña Nieto y sus asociados, bueno, pues es una entrega, es una traición a la patria, un capital, una inversión, un patrimonio de este tamaño, de esta empresa que tiene 90,000 trabajadores, miles de kilómetros de redes, genera electricidad, ha sido autosuficiente. Antes de la reforma tenía el 99% del mercado cubierto, ¿verdad? Y con esto han venido bajando para su desaparición. Dice que la reforma Bartlett es una reforma para contaminar. Sí, bueno, esa es una de las cantaletas que tienen, porque hay que denunciar. Desde hace 3 años, el sector industrial, ese que está ahí, esos que han invertido, tienen establecido un cuarto de guerra, ¿verdad? Y cualquier acción que tome el gobierno en beneficio de la CFE motiva inmediatamente ataques pagados. En toda la prensa los ves, ¿verdad? Salen inmediatamente a decir mentiras. Ellos no reconocen esto. Hablan de que la energía sucia que hay en la comparecencia, me salió ahí uno que me decía, usted está nubilado por el carbón y ni siquiera sabe que nada más tenemos 3 plantas de carbón en México. De 300, 400 plantas que tenemos, 3 son de carbón. Hay de combustible, pero tenemos mayoritariamente gas. Tampoco dicen que con la reforma de Peña se privilegian energías que son menos limpias que las más limpias que tiene el país, que son las hidroeléctricas de CFE y que no pueden venderse primero al sistema. Así, y han usado las hidroeléctricas para sostener y darles apoyo a la energía esta que han venido invirtiendo, la eólica y fotovoltaica, que dicen que es la gran transición, y no es más que un negocio sucio, porque la energía eólica y fotovoltaica, el sol, son intermitentes. Si de repente si no hay sol, no hay electricidad. Si no hay aire, pues no hay electricidad. Entonces suben y bajan según los días, en el curso del día varias veces. Y quien tiene que dar el respaldo cuando se interrumpe esa electricidad para mantener el equilibrio en la red son las máquinas de la CFE. Es un régimen de saqueo. Y no lo pagan. Y no lo pagan. Es un régimen de saqueo. Se nos acabó el tiempo y que se acabe el saqueo. Muchas gracias, don Manuel. Ha sido un placer conversar con usted aquí en De Buena Fe. Gracias por esta invitación, que mucho aprecio. Usted y yo nos vamos a ver hasta el próximo lunes, pero quédese aquí, que todavía falta La Mala Fe con Estefanía Veloz. La derecha mexicana tiene un objetivo muy claro: impedir a toda costa la recuperación de la soberanía nacional sobre la energía del país. Así lo han sugerido los panistas ante la prensa y en el video de lanzamiento de su campaña contra la iniciativa de reforma energética del presidente López Obrador. Uno de sus principales argumentos es que con el modelo instalado durante la administración de Peña Nieto se logró reducir las tarifas eléctricas, beneficiando sobre todo a las familias.
Esto en realidad no es así, pues con la liberación del mercado eléctrico, los precios de la luz para los hogares han estado sujetos a las variaciones de los costos de los combustibles con los que se genera la mayor parte de electricidad. De esta manera, al día de hoy ha habido aumentos de hasta 35% en el importe de kilowatt hora, que es la unidad con que se mide el consumo de energía eléctrica de acuerdo con estimaciones de la CFE. Ya en el 2016, a 2 años de la aprobación de la reforma impulsada por los partidos que ahora conforman la alianza Va por México, los consumidores veían incrementos en sus facturas. Tanto medios como investigaciones académicas señalaban que la inestabilidad de los precios de los combustibles ocasionaba subidas de 5% en los pagos del sector doméstico. A pesar de lo evidente, la derecha mexicana enfatiza que la reforma actual conlleva un riesgo de retroceso porque se atenta contra la generación de electricidad mediante fuentes renovables como la eólica o la solar, las cuales contaminan menos y permiten reducciones en las tarifas para los consumidores finales. Los beneficios que ellos mencionan en la práctica se concentraron en los grandes consumidores, los cuales han sido privilegiados con acceso a energías de parques solares y eólicos, además de que pagan menos que las familias por los subsidios que el Estado mexicano se ve obligado a otorgar a empresas transnacionales metidas en el negocio de las renovables. El voto en contra que la derecha busca dar a la reforma energética confirma su compromiso con las élites económicas que pretenden seguir expoliando los recursos nacionales como lo hicieron durante el régimen neoliberal. En cambio, la iniciativa del gobierno federal apunta a ordenar el mercado eléctrico sin suprimir la participación de privados, pero anteponiendo el bienestar social, al tiempo que se acaba con los privilegios que han perjudicado de forma directa a la economía familiar. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.